Hemos llegado al fin de un interesante estudio acerca de cómo entender las profecías del tiempo del fin. Han sido 3 meses de estudio. Hoy cerramos esa etapa y a partir de la próxima semana estaremos adentrándonos en un estudio bien interesante del libro de Éxodo. Antes de abrir las escrituras para nuestra última lección de este trimestre, quiero invitarles a que oremos para que el Señor nos dé la dirección de su Espíritu y podamos entender su palabra. Querido Padre, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra, que es una lámpara que alumbra en un mundo de oscuridad. Conoces también la vida de mi hermano, de tu hijo que te está escuchando en este momentito. Suple sus necesidades, responde a sus oraciones. Ministra su corazón para salvación, Señor. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. Ok, mi apreciado, ya estamos cerca de la meta de los 100 suscriptores para empezar a tener estudios bíblicos en vivo. Así que si no lo has hecho todavía, te animo a que te suscribas, a que actives la campanita y a que le des like y compartas con otros amigos. Esta semana estuvimos estudiando acerca de imágenes del fin. El resumen de la lección de hoy, viernes, está enfocado en que el Señor hizo las naciones. En el capítulo 2 del libro de Daniel, al profeta Daniel se le hizo una revelación acerca de los reinos que dominarían el mundo desde Babilonia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En aquel sueño portentoso donde vio una gran estatua con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, pierna de hierro y pies de hierro y barro. Para mostrar que desde Babilonia serían Babilonia, Medo-Persia, el pecho, el vientre Grecia, las piernas de hierro Roma y los pies de hierro y barro, sería la división del Imperio Romano. Estos reinos mostraban cómo el oro muy valioso, la plata con valor pero menos valor, el bronce menos valor que la plata, el hierro menos valor y los pies de hierro y barro menos valor, esa mezcla. Pero al mismo tiempo, mientras se van degradando en valor, hay otro símbolo aquí y es que van aumentando en dureza, en fuerza. El oro más blandito, más frágil que la plata, pero el bronce más fuerte que la plata, el hierro mucho más fuerte. Así que vamos a notar que hay una degradación del valor, pero hay un aumento de la fuerza, para mostrar cómo los reinos del mundo se degradarían en valores, pero aumentarían en su dureza a medida que nos acercamos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa sería la historia de las naciones desde Babilonia hasta la venida de Cristo. Ahora, quiero leerte una cita que escribió la señora White en su libro titulado Profetas y Reyes, en la página 392 y 393. Ella dice lo siguiente: a cada nación que subió al escenario de acción se le permitió ocupar su lugar en la tierra, para que pudiesen determinarse si iba a cumplir los propósitos del vigilante y santo. La profecía describió el nacimiento y el progreso de los grandes imperios mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Cada uno de ellos, como con las naciones de menor potencia, la historia se repitió. Cada uno tuvo su plazo de prueba, cada uno fracasó, su gloria se desvaneció y su poder desapareció. Aunque las naciones rechazaron los principios divinos y con ello labraron su propia ruina, un propósito divino predominante ha estado obrando manifiestamente a través de los siglos. Y quiero hablarte de ese propósito. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28, versículos 26 y 27, perdón. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, vamos a encontrar el propósito de Dios en la creación de la raza humana.
Cuando Dios fue a crear al hombre, dijo lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que el propósito de Dios cuando nos hizo era que su imagen fuera manifiesta al universo entero mediante nosotros. Es por ello que en el versículo 28 del mismo capítulo, Dios dijo lo siguiente, cuando les dio el propósito. Dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios hizo al hombre a su imagen y le dio un señorío, pero le dijo, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Para qué? Para que la tierra se llenara de criaturas hechas a la imagen de Dios. Ahora, esa imagen de Dios, mis apreciados, tenía un propósito. Habacuc 2:14 nos habla de lo que iba a pasar cuando la raza humana se regara por toda la tierra. El profeta Habacuc revela ese propósito de manera más clara. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Así que cuando Dios creó al hombre, lo creó para que se multiplicara y se regara por toda la tierra, y así de esta manera la tierra fuera llena de la gloria de Dios. Ahora, ese propósito de Dios continuó aún después que el pecado entró. Cuando tú vas a Génesis capítulo 9, versículo 1, dice la palabra del Señor lo siguiente. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. El mismo propósito que tenía al principio. ¿Por qué? Porque Dios había hecho un pacto con la raza humana de salvación y Dios salvó esa familia y esperaba que el propósito original de que la tierra fuera llena de criaturas que reflejaran la imagen de Dios, la gloria de Dios, se lograra a través de Noé. Pero vamos a encontrar lo siguiente. Rápidamente se registra en Génesis capítulo 11 que la humanidad se apartó del propósito de Dios. Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9, cuenta cómo la raza humana se revela, y aquí sucede lo de la torre de Babel, que Babel viene a ser el embrión, el inicio de Babilonia, que fue la que llevó cautivo al pueblo de Dios y fue destruida, convirtiéndose en un símbolo de la Babilonia espiritual del tiempo del fin. Miren lo que dice el registro bíblico. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, o sea, había una sola nación. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Así que la razón por la que Dios visitó la Torre de Babel era que era un proyecto en contra del plan de Dios de que la humanidad se regara por toda la tierra reflejando el carácter de Dios. Dice el versículo 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. O sea que no había naciones, había un solo pueblo. El pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí los confundió Jehová.
en el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. En Babel Dios confundió su lenguaje y entonces los grupitos se fueron repartiendo por toda la tierra según la lengua que empezaron a hablar. Este fue el origen de las naciones. Dice Deuteronomio 32:8, hablando del propósito de Dios. ¿Por qué crea las naciones a partir de este momento? Los crea porque la humanidad se fue en contra del plan de Dios para la humanidad, entonces los esparció en naciones. Y dando un poco de claridad de eso, Moisés escribió en Deuteronomio capítulo 32, versículo 8, lo siguiente. Dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de sus pueblos. O sea, Dios le estableció límites a las naciones y a cada uno le dio su heredad. Dios los esparció por la tierra. En Hechos capítulo 17, versículo 26, da mucho más luz acerca de por qué era necesario crear naciones. Ya vimos, de acuerdo a Génesis, que fue porque se rebelaron contra el plan de Dios y Dios les tocó regarlos. ¿Por qué? Porque al unirse, iban a unirse para mal y Dios los divide. Ahora miren lo que dice tiempo después el apóstol Pablo en su discurso. Hechos 17, 26 y 27. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, le puso límite a las naciones. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Así que cuando Dios creó las naciones y las dividió en lenguas y les puso límites, lo hizo con un propósito. Unidos como estaban en Babel, solo iban a encontrar destrucción y muerte. Al regarlo debilitados, cada nación sintió la necesidad de buscar a Dios. Y esa es una ley que impera en la humanidad hasta el día de hoy. Cuando estamos juntos, cuando estamos bien, cuando estamos prosperando, nos olvidamos de Dios. Pero cuando nos sentimos solos, todo el mundo nos abandona, nos dan la espalda aquellos que creíamos que eran amigos nuestros. Y entramos en desgracia económica o en desgracia de salud, en cualquier desgracia, nos acordamos de Dios. Para eso Dios hizo las naciones, para que se pudieran acordar, porque es que la vida es Dios. Lejos de Dios no hay vida. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Ahora, vamos al Salmo 86. El Salmo 86, versículo 9, nos dice a nosotros que Dios fue el que le puso límites a las naciones. Dice Salmo 86, 9, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Entonces puedes entender el propósito de Dios para las naciones. Dios hizo las naciones, les puso fronteras, les puso límites. Débiles, sentíamos la necesidad de buscarle para que de alguna manera le buscaran, y dice el salmista, para que finalmente todos te adoren. De esta manera el evangelio se ha regado por todas las naciones ahorita, y entonces en todas las naciones hay la oportunidad de que las personas decidan si adoran a Dios o no lo adoran. Ahora, mi apreciado, yo quiero ir cerrando la reflexión de por qué Dios creó las naciones, leyéndote lo que escribió Daniel en el capítulo 2, versículo 21 del libro de Daniel. Dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. ¿Sabe qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios allí? Que aunque las naciones una tras otra, los sistemas se han ido revelando y han fallado al propósito de Dios, Dios sigue al control todavía. Él es el que quita reyes y pone reyes. Un día
De acuerdo al Evangelio de Mateo capítulo 25, versículos 31 y 32, palabras dichas por el mismo Señor Jesucristo: las naciones serán juzgadas. Los líderes de las naciones que han gobernado con injusticia, con arrogancia, con prepotencia, tendrán que darle también cuenta a Dios. Escucha lo que dice Mateo 25, 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, el verdadero gobernante de la humanidad. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Las naciones finalmente estarán frente a frente con el Señor. Los líderes de las naciones tendrán que responder al Señor. Y escúchame, pero hay algo: Dios no va a juzgar. Los colombianos son malos, ni un colombiano. Son los estadounidenses, son los chinos, son los rusos. No, no, no. El Señor pondrá delante de él a las naciones y apartará a cada individuo, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Lo que te quiero decir es que en toda nación, en toda tribu, en todo pueblo y en toda lengua, cada individuo es libre y es responsable de su libertad, de si decide adorar a Dios o no adorar a Dios, de si decide escoger el camino de la vida o el camino de la muerte. Todos somos responsables. Ahora, ¿por qué somos responsables? Somos responsables de la sangre de Jesucristo, pero no solo somos responsables, todos tenemos la oportunidad de salvación. El Señor Jesús dio su vida por ti. En el Evangelio de Juan están aquellas palabras magistrales que el Señor le dijera a Nicodemo en aquella cita nocturna entre Cristo y este líder arrogante de la nación, cuyo liderazgo condenó a la nación. Pero mira lo que le dijo Jesús a ese líder aquella noche: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escúchame, el Señor dio su Hijo no por la iglesia. A la iglesia la levantó para que le muestre al mundo que el Hijo de Dios ha muerto y ha resucitado para darle salvación. Pero el Padre Celestial dio a su Hijo Jesucristo por todo el mundo. Él amó al mundo. Ahora, mi apreciado, es posible que tú pertenezcas a una nación con unos valores bien bajos, donde la delincuencia impere, donde la injusticia predomina, donde la tiranía es el sistema que gobierna. Y lo vemos por todos lados hoy. Pareciera que cada día la característica para escoger líderes es que sean un poco díscolos y tiranos, de mano dura. Pero escúchame, no se trata de tu líder, se trata de ti. ¿De qué vas a hacer? Hay una salida, sin importar de dónde eres o qué sistema te gobierna. En Primera de Juan capítulo 1, dice en los versículos del 7 al 9, dice lo siguiente. Del 7 al 10 voy a leerlo. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Lo que nos termina diciendo el apóstol Juan en su primera epístola es que no se trata de raza, que no se trata de nacionalidades, que no se trata de culturas, se trata de la humanidad. Y toda la humanidad es pecadora. Si decimos que no hemos pecado porque somos cultos, estudiados o hemos tenido más privilegios que otros, nos engañamos y perdemos la oportunidad de salvación. Todos, blancos, negros, indios, de las diferentes culturas del mundo, somos pecadores.
Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Sin importar de qué raza o de qué nación somos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. En aquel día, cuando el Señor venga, habrá una multitud selecta, escogida, redimida de entre todas las naciones de la tierra, porque Dios ama las naciones, porque hizo las naciones con un propósito para que de alguna manera buscaran al Señor. Y todo el que le busca, lo hallará porque Él está cercano a sus hijos. Y tú eres un hijo de Dios. Dios quiere que tú seas salvo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Espíritu Santo te llene y que tú puedas elegir la vida que es Jesucristo. Recuerda, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte con otros.